Ya, ahí estamos grabando. Entonces, la clase hoy día, hagamos un poco de resumen y ejercicios del tema estructura de datos, cosa que les sirva tanto para el laboratorio como para el control. ¿Les parece? ¿Estamos? ¿Preguntas que tengan de la materia? ¿Estamos bien con la materia? Carolina dice que se perdió con las listas dobles. Lleguemos a eso, vamos a llegar para allá. ¿Ya? Ya, voy a empezar a compartir. Ya, se está viendo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Viendo la materia en orden, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos eh, teníamos distintos objetos, ¿no es cierto? Que eso ya hemos hecho objetos todo el semestre. Y esos objetos iban a tener algunas propiedades eh, donde podía esa propiedad apuntar a otro objeto, ¿no es cierto? Y ese a su vez podía apuntar a otro objeto más, ¿no? Eventualmente esto llegaba a, a nada, cuando no había otro objeto al final, ¿ya? ¿Cómo le llamábamos a este tipo de estructura? Ya, Sebastián dice que esto es un nodo. Técnicamente no. El nodo es este elemento por sí solo. Este es el nodo. Y ese nodo, no nos olvidemos que además tiene las propiedades útiles de los objetos. Por ejemplo, nombre, edad, carrera, o si eran gatos teníamos la comida, el dueño, qué sé yo. ¿Ya? Lo que lo transforma en nodo es la capacidad de apuntar a otros nodos. Y este es este siguiente que tenemos acá dando vuelta. Eso es lo que los transforma en nodo. ¿Ya? Entonces, eso no es un nodo. O sea, un nodo es el objeto que tiene propiedades de unión con otros nodos. Ahora, la manera como ordenamos los nodos es la que permite generar distintas estructuras con esos nodos. Y ahí hablamos de si tenemos una cadena de nodos, eso tenía un nombre. ¿Ya? ¿Cómo se llama la cadena de estos nodos? ¿Cómo se le llama a eso? Esto es lo que le llamábamos una lista simple. ¿Ya? Como dice Sebastián, hay circuito simple, en realidad es una lista simple. Esto es análogo o similar a las listas de Python, que esa la hemos hecho todo el semestre. ¿Ya? Es análogo.
Y aquí uno dice, oye, pero ¿y para qué nos damos la lata de crear toda esta cuestión? Si lo podemos, todo este enredo de las listas simples lo pudimos haber armado con una lista de Python. Esto es una lista normal. ¿Ya? Y la razón es que hay que poder dominar bien el tema de la geometría de nodos. ¿Ya? Porque después de la lista simple podemos trabajar en la lista doble, donde tú tienes un siguiente y además uno tiene un anterior. ¿Ya? Y tiene un siguiente y además yo tengo un anterior. Entonces ahora puedo ir para lado y lado. Que alguien me puede decir, ya, profe, pero igual se puede hacer como una lista. ¿Ya? Lo que pasa es que entender la geometría de nodos me permite después hacer los árboles. ¿Ya? Si logro entender cómo hacer una lista, puedo después entender cómo hacer árboles, cómo hacer las filas de espera. ¿Ya? Aquí llegan objetos y quedan en filas de espera. ¿Se entiende, no? Cómo hacer los grafos. ¿Ya? Entonces, pero la lista simple es la estructura más simplificada que uno puede armar, digamos. ¿Ya? Entonces, lo que preguntaba Carlina es que, cómo son las listas dobles. Bueno, las listas dobles son nodos que tienen un anterior y un siguiente, y el siguiente apunta al siguiente elemento de la lista, que también a su vez tiene un siguiente, pero todas estas tienen un anterior, donde yo puedo apuntar al anterior. ¿Ya? En el fondo, perdón, lo vamos a hacer. El anterior apunta al nodo anterior. ¿Ya? Da lo mismo los colores, pero para que me vean que solo lo que es rojo es la lista simple y la lista doble es la que en el fondo uno puede avanzar y retroceder. ¿Ya? Obviamente esto puede tener el largo que uno quiera, ¿no es cierto? Siguiente, apunta al que viene después, y uno lo puede hacer crecer todo el largo que quiera. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos para dónde va? Ahora, eh, lo que ocurre para poder armar esto, hemos ido construyendo acá nuestro archivo clase nodo 2002, ¿no es cierto? Y acá está toda la construcción que tiene para la lista simple, para agregar al principio, al final, en cualquier parte, para borrar, para elegir uno al azar. Después viene toda la clase lista doble, agregar, qué sé yo, cómo se borra, ¿ya? Esos son los dos que hemos visto, ¿ya? Lista simple y lista doble. Y la manera como ustedes tienen que trabajar esto no es poniéndose a reprogramar esto. La verdad, yo no le estoy pidiendo eso. Lo que le estoy pidiendo es que pueden hacer programas donde se usen lo que está acá en el archivo clase nodo. ¿Te entiendo, no? ¿Estamos bien? Entonces, esas son las dos estructuras que hemos visto hasta ahora. El nodo, que es el elemento individual, por sí solo no es una estructura, es un objeto. Y ese objeto tiene la capacidad de ir llamando a otros objetos, ya sea una que solo apunte en un sentido o uno que permita ir y volver. ¿Ya? Entonces lo que quiero hacer ahora es voy a guardar acá. Es la manera de cómo se usa todo esto.
Y quiero partir con un ejemplo nuevo. ¿Ya? Adiós, Miss. Entonces, ¿cómo parte esto? Lo voy a guardar. Ya vamos en 15. Tienen todos acceso a esta carpeta, ¿no? Siempre pregunto porque creo que siempre quedan algunos que no se han metido nunca. Donde pueden descargar los archivos y probar y todo. Todos tienen acceso a esa carpeta, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo partía esto? Y aquí ya pónganse en mentalidad de, oye, esto va a ser parecido a la prueba y parecido al laboratorio. Como yo no les pido que programen esto, lo primero que tienen que hacer es importar esa librería. Entonces, from clase nodo 2002, ¿no es cierto? Import. Y aquí yo tengo que definir qué elementos quiero traer de acá. Primero voy a tener probablemente nodo y lista simple. Hagamos esos dos por ahora. ¿Cómo sé que existen? Acá existe la clase nodo y existe toda la clase, que es bastante larga, lista simple. ¿Ya? Por escribir esa línea equivale a haber escrito todo esto que está acá. ¿Ya? Y lo pueden usar. ¿Ya? Entonces, ¿qué objeto quieren usar? ¿Qué se les ocurre? Los gatos nomás, profe. Los gatos, para hacerla fácil. Y después yo le pregunto por perros y quedan todos pillos, ¿o no? ¿Ya? ¿Se entiende, no? Parece que Matías queda pillo si pregunto después por ratones o por libros, ¿ya? Pero háganse la idea que son objetos que tienen características, ¿ya? Así que veamos una cosa distinta, ¿qué puede ser? Pensemos ya, a ver. Class deportes, ¿no es cierto? Ustedes me dicen si hago algo mal, a ver si están atentos. Def init deporte va a tener un nombre. ¿Qué otras características pueden tener los deportes? Si son... Categoría. ¿Y qué guardarías en categoría? No, profe, no sirve, no sirve. Lo que dice Carlina me hace sentido, porque dice equipo o no. Entonces lo voy a poner colectivo, pensando que puede ser colectivo o individual. ¿Ya? Ya, ok, hay patines individuales y patines en grupo, es el promedio del pelotón, qué sé yo. Pero se entiende que, claro, uno no puede jugar, eh, no sé, uno no podría jugar básquetbol solo, no sé, pero sí podría jugar esgrima solo. ¿Ya? Colectivo, pongámosle qué destreza se necesita. ¿Ya? Algunos que son de resistencia, otros de velocidad, otros de, qué sé yo, agilidad, otros son más intelectuales, no sé. ¿Qué destreza? Y ¿Los implementos, profe, igual o no? sí, puede ser. Eh,
pensemos que los implementos, bueno, pongamos ya. Vamos a dejar como texto nomás. Porque pueden haber varios implementos. Entonces, para hacerlo simple, dejémoslo como un texto. Self.nombre punto colectivo igual destreza igual punto. Aileen pregunta por la lista. No, todavía no lo he mandado. A ver. ¿Dónde va esto? Este de acá creo que. Ahí está la lista por si acaso. Ya. ¿Estamos listos con esto, no? ¿Tenemos la clase deporte armada? Al deporte le podríamos también agregar métodos de, no sé, entrenamiento, o hacer el deporte o lo que sea. ¿Ya? Practicar. Pero la clase misma, ¿estamos listos con eso o nos falta algo? ¿Estamos bien con eso? Ya. ¿Cómo puedo yo crear una lista de deportes? Lo que dice Ernesto, como categorías o no, no, yo quiero hacer una lista con estas. Si puedo ir creando varios deportes, pero en vez de tener variables que manejen estos objetos sueltos, tener una lista de deportes. Carlina dice crear una lista vacía. Ya, pero estamos viendo estructuras de datos. Entonces, Carlina, ¿te refieres a una lista de Python o una lista como estructuras de datos? Porque la materia que estamos viendo es estructuras de datos. De estructura de datos, ya. ¿Y cómo yo crearía esa lista de deportes, Carlina? ¿Ya? ¿Cómo yo puedo crear eso? Yo lo que hago es lo siguiente. Voy a decir LDEP como lista de deportes va a ser una lista simple. ¿Ya? Esa va a ser una nueva lista simple. ¿Ya? No nos hemos equivocado en algo. Ya. Entonces, ¿cómo, si tengo esta lista de deportes, que ahora está vacía, por supuesto, no he agregado todavía ningún deporte, ¿puedo agregar deportes o no? Acuérdense que dentro de la clase nodo tenemos el agregar al último, agregar primero, agrega. ¿Puedo agregar? eh, ¿Puedo agregar acá, perdón, un deporte ahora? Hay que crear los deportes primero, lo que dice Carlina. Lo que hay que hacer ahora, si ya tengo la lista,
voy a poner esto para que se acuerden. Deportes vacío. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Agregar deportes. Entonces, en rigor, yo ya puedo decir ldep.agrega agregar. Creo que tengo está el agrega último, ¿no es cierto? Agrega último. ¿Y qué quiero agregar? Un deporte. ¿Y qué deporte? ¿Qué deporte quiero agregar? Voy a poner esgrima. No es colectivo. False. Ándale. ¿Qué tipo de destreza requiere? Voy a poner reflejos. ¿Ya? ¿Qué implemento necesita? ¿Cómo le llaman a la espada? No es la esgrima. Tiene otro nombre. ¿El estoque? No es el estoque. Tiene un Colo- nombre. Coloque la espada nomás, profe. Sí, tiene un nombre específico. Es como el florete, no sé, tiene un nombre así. Eh, espada, el traje, casco. Profe, sabe Dime. que lo googleé y sale espadín. Puede ser, puede ser. Y ahí dejé los implementos como un texto, Que ¿ya? lo busqué en Google y sale espadín. Ya, bueno, dejémoslo espada, traje, casco. Ya. Con eso agregué a mi lista de deportes, estoy agregando al final de esta lista un deporte, que es esgrima, qué sé yo. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso, no? ¿Estamos bien con eso? ¿Ya? Si yo ejecuto esto, me va a tirar un sendo error, ¿no es cierto? No me tiró nada de error. ¿Por qué no tiró error? Agrega último, esgrima. A ver, perdón. Print, lista de deporte. Eh, primero, y si reviso eso, esgrima. ¿Qué es lo que no entiendo? Agreguemos un segundo deporte. ¿Qué deporte agregamos? ¿Por qué estoy haciendo esto? Aquí hay algo que está mal, ¿ya? Y quiero que falle. Y no me falló en una, vamos con dos. ¿Ya? El fútbol. Fútbol es colectivo, ¿no? ¿El fútbol es colectivo o individual? Ya, colectivo. ¿Qué se requiere?
¿Qué es lo más importante como qué destreza se necesita para el fútbol? ¿Agilidad o resistencia? Ya. Implementos. El balón, ¿no es cierto? Creo que no se le dice pelota, digamos, sino el balón de fútbol. Y la cancha, diría yo. ¿Ya? Quiero imprimir también ldep.len, la cantidad de elementos que tiene esto. ldep. Ejecuto. ¿Ya? Entonces, me está mostrando el primero y me está mostrando el largo de esto. ¿Ya? Déjame ver una cosa. Si abro acá, prueba de variable, lista simple. Veamos cómo está quedando esto. Tengo el primero, que es un deporte. ¿Ya? Y aquí se ve que el deporte es el esgrima. Y el siguiente de ese deporte es fútbol acá. ¿Lo ven? ¿Se fijan cómo se va armando esta cadena? ¿Ya? ¿Cómo hago para recorrer esto? Y recorrer es para listarla o para buscar uno, qué sé yo. Silencio. ¿Cómo hago para recorrer esa lista? Con un for, ¿no es cierto? Dice Sebastián. Se puede con un for, pero creo que queda mejor si la recorremos con un while. ¿Ya? Porque no nos olvidemos cómo es esto. Acá tenemos la lista simple, la representamos así, como un objeto que tiene un primero, un último y un largo. Y ese primero apunta al primero de la lista y el último apunta al último de la lista. Entonces, y yo tengo mi último en la lista, el siguiente apunta a nada, ¿cierto? Entonces, yo efectivamente, si voy a recorrer, por un lado lo puedo hacer con un for basado en el largo, pero por otro lado lo puedo avanzar con un while basado en qué momento llegué a este último. ¿Ya? Hagámoslo de las dos maneras, para que vean la diferencia. Entonces, le voy a poner recorrer print confort. Y voy a poner confort, pero no. ¿Ya? Usando for, ¿cómo sería? Tengo que necesariamente partir creando una variable, creando el actual que hemos usado harto. Actual es una variable que va a ir avanzando con los distintos objetos. Actual es igual lista de deportes punto primero. ¿Ya? Entonces, pero por otro lado te voy a decir for i
Y es cualquier variable para contar, no tiene una razón extra. ¿Ya? El largo de la lista de deporte. Entonces ahora yo ya puedo decir print actual punto nombre y después avanzar. Actual es igual a actual punto siguiente. Si ejecuto eso, ya. Y aquí ya fallamos. Perfecto. Ya. Logré llegar a la falla que quería que ocurriera. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo que poder avanzar de siguiente en siguiente. ¿Ya? Porque yo sé que estos objetos tienen un siguiente. ¿Ya? ¿No es cierto? Para que sean nodos, tiene que tener este siguiente que vaya llamando de uno a otro. ¿Cierto? Porque son nodos. La pregunta es, ¿deporte es un nodo o no? Carlina dice que no. ¿Por qué no? Porque le falta el siguiente. ¿Ya? Ya, súper buena acotación, pero ¿podrías explicar un poco más? ¿Puedes con micrófono o no? Algo para lanzarlo con el que viene. Ya. No sé si todos entienden la respuesta, pero tengo el objeto. El objeto deporte no es un nodo, es un objeto, ¿ya? Que tiene nombre, colectivo, qué sé yo, de tres implementos, pero no tiene el siguiente, ¿ya? Entonces, lo que realmente hay que hacer es que esta clase deporte se comporte como nodo, ¿ya? Por eso lo que yo necesito hacer acá es que pueda usar el elemento siguiente que es de los nodos, ¿ya? Claro, yo podría perfectamente salvar diciendo eh, self.siguiente igual no. Yo puedo hacer eso y con eso esto ya funciona. Con for tenemos esgrima y fútbol. Porque yo le agregué la propiedad de los nodos. ¿Se entiende, no? Eso es lo que yo esperaba que fallara. Había pretendido que hubiera fallado antes, pero no. ¿Ya? Deporte, si le saco esto, no es un nodo. ¿Ya? Entonces, yo colocándolo, sí se transforma en nodo. ¿Ya? Pero no es pero ahí funciona porque tiene la propiedad siguiente, pero no es lo más elegante porque tendría que yo agregarlo todas las veces. Entonces lo que corresponde, para que quede bien hecho, es que deporte herede a nodo. ¿Ya? Porque nodo me está aportando el siguiente. ¿Se entiende? La manera correcta es que la clase que yo estoy creando herede, en este caso, a nodo. Y lo que me falta acá es decirle nodo.init self. ¿Ya? Con eso estoy armando la herencia, ejecutando la parte de herencia de este nodo. ¿Ya? Y con eso, esto me sigue funcionando. Con for tenemos esgrima y fútbol y veamos la variante. Primero, alguien que no entienda este proceso,
porque se hace siempre igual. La manera de recorrer desde el primero hasta el último esa lista. ¿Ya? Tengo que crear una variable que parta por el primero y yo vaya avanzando el actual al siguiente del actual. ¿Ya? Entonces veamos a ver ahora print con while. Actual es igual a actual punto primero, while actual is not known, y esta es la misma historia de antes. ¿Ya? Imprímeme el nombre del actual y avance al siguiente del actual. Y este while va a terminar cuando el actual sea nada. O sea, mientras no sea nada, ejecute. Entonces, objeto no tiene primero, ldep, ¿qué hice? Ah, no. Ahí. La lista de deportes que tiene el primero. Ejecuto. Con for tenemos esgrima fútbol y con while tenemos esgrima fútbol. ¿Ya? Esas fueron las dos maneras de recorrer esta lista. Uno basado, el while basado en los siguientes y el for basado en el largo de esa lista. ¿Se entiende? ¿Preguntas que tengan? Carolina pregunta por el 2 esgrima. Ese fue lo que estábamos haciendo acá arriba. ¿Ya? Imprimo el largo y después el nombre del primero. Y aquí le puedo decir, solo para que se entienda, test de ingreso. Entonces, test de ingreso, 2 esgrima, después con for, con while, ¿ya? Y aquí obviamente ya podemos agregar más deportes. Le ponemos notación, digamos que no es grupal, que se requiere, ¿qué le voy a poner? Coordinación, que se requiere agua, ¿ya? Tenemos esgrima, fútbol, natación, esgrima, fútbol, natación. Y ahora aparece 3 porque era la clase misma, o sea, la cantidad de elementos. ¿Ya? Y obviamente agrega último es el equivalente al append de las listas, donde voy dejando al final. ¿Estamos? ¿Qué más podíamos hacer con esto? ¿Qué otros métodos tenían las listas simples? Carolina dice que uno puede borrar, sí. O sea, para saber todo lo que hace, uno puede meter ciber. Tenemos agregar al último, tenemos agregar al principio, tenemos agregar en cualquier parte, tenemos borrar y por último tenemos un azar que me devuelve cualquiera de la lista. ¿Ya? No sé si vale la pena
entrar en detalle para entender esto. O sea, están los videos subidos de cómo se llegaba a esto. ¿Ya? Pero básicamente tengo que preocuparme de reescribir los enlaces de cada uno eh, para que cuadre todas esas operaciones. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, acá en código, perdón. Ándale, acá. Yo puedo agregar en distinto orden y puedo borrar. Entonces, borrar. eh, borrar el cero. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Borra, sin borrar. Entonces, aquí me aparece el 3 porque esto está antes, el test de ingreso está antes del borrar. Pero después tenemos solamente fútbol y natación y lo que es esgrima, que era el que estaba como primer lugar, ya no se ve. ¿Se entiende? Puse que borre el cero. Si le pongo que borre el 2, tenemos esgrima y fútbol. ¿Ya? No tenemos natación. ¿Se entiende? Entonces, lo que... lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que me interesa que aprendan bien para los controles de laboratorio es el uso que se le da a esto. Agregar, borrar, agregar al principio, último, qué sé yo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, preguntas que tengan de esto y cómo se recorre. También es súper importante saber avanzar esto. ¿Ya? ¿Se anotaron todos en la lista, no? Porque veo 15 en la lista. Y veo 20 en la sala. Ya. Veamos otro ejemplo. eh, Veamos un ejemplo ahora con lista doble. ¿Ya?
Voy a guardar acá. 15. Lo paso. Prueba. Lista doble. Entonces, aquí tenemos que hacer la misma historia. From clase nodo 2002 import lista doble y nodo doble. Son los dos elementos que vamos a traer de acá. ¿Ya? Vamos a traer a nodo doble y vamos a traer a lista doble, que está acá abajo. ¿Ya? Por mucho que internamente lista doble herede a lista simple, vamos a usar nosotros a nivel de aplicación lista doble. Y por mucho que nodo doble herede a nodo simple. La única gracia del nodo doble es que aporta un anterior. Extiende la clase nodo agregándole un anterior. Y la lista doble cambia muchos métodos porque tiene que agregarle cosas nuevas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hagamos una clase súper simple, ¿ya? Que sea de números. Clase número hereda a nodo doble. Definite y este va a recibir un cierto número. Tengo que llamar al constructor del nodo doble. Nodo doble punto y después n self.n igual a n. Esta clase solo va a guardar un número. ¿Ya? Ya. Y ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear mi lista. Se me cayó el internet. Mal. Lista Me números. veo acá con mi mayor que está haciendo clase, así que ya bueno, que yo. Sí, Este va a poner LN nomás. Lista números ya. igual a lista doble. Y antes que eso quería import random. Entonces voy a agregar 100 números a esa lista. ¿Ya? Por i Ya. in range 100. Perfecto. Ya. ¿Ya? Tendría como que verla, pero no, me parece como bien. O sea, Voy a agregar 100 y números a esa espérate, lista. ¿Y quiero cómo lo empezar por hago? una GIH a Communication Lista Skills. número punto agrega final. Y quiero agregar un número. Sí, ahora que ¿Y qué número voy a agregar? El aleatorio. Random. No, el mío es Movistar. Int Sí. entre 100 y 200. ¿Ya? Con eso estoy agregando 100 números al azar entre 100 y 200 a mi lista de números. ¿Ya? Perfecto. Si ejecuto, Oye, agrega ¿y final, cómo se enseña en el primer curso de estrategia esa parte? agrega último. En la 13, en la 12, perdón, G12. ¿Ya? Si ejecuto,
Tú decís ahí, No tenemos lo error. enseñáis ahí. ¿Cómo lo enseñáis? Listemos el resultado. Yo Actual, creo que habría que preguntarles a los, como los profesores de esos cursos si tienen cosas en grupo o algo así, pero yo no lista sé. número punto. Primero, En esos cursos, sí, po, pero es que ese no es ese curso de ahí, po, ese el es el típico curso de while de abajo. siempre. Print El curso de Ahora actual Groisman es punto mucho más n. abajo, es el que tú lo medís. Veamos cómo quedó. No, es que no es el mismo, po, porque ¿Qué nos pasó acá? Está pegado en 117 porque no estamos sí, po, avanzando al actual. exactamente, a eso voy. Y yo no sé qué dos cursos de estrategia hay ahí, según yo hay uno nomás. Porque ¿Ya? Aquí tenemos 100 números al azar entre horizonte, ahí está. Y en horizonte tienen entre 100 trabajo y en 200. grupo. Eso, ojo ¿Ya? que para la próxima vez eso va a En el cambiar fondo los totalmente. números se fueron creando, en vez de crearlos a mano, se Sí, crearon al azar. ya, ¿Ya? perfecto, horizonte. Ahí tienen tema en grupo y ahí se ¿Cuál es la gracia que haya ya que me sea una cuadró. lista doble? Que puedo partir del principio o partir del final. Entonces aquí yo puedo partir actual, lista de números primero, ahora puedo partir por el No, último me parece como bien. y avanzar en base a los anteriores de esto. Miren cómo termina este, 134, 105, 128, Ya. esos serían los primeros números de vuelta. Si ejecuto, los primeros de la lista deberán ser, algo hicimos mal, 128. Ah, claro. Bueno, estos números están partidos del final al principio. Lo que pasa es que como son al azar, Ya. no tienen cómo ser El iguales F a los de más. antes. Sí, ¿Ya? ya. Otra cosa que puede... Chuta. Ya. Claro. Otra cosa que podemos hacer. ¿Qué pasa si separamos esta lista en dos? Y movemos los objetos de uno a otro en el fondo. Ese tipo de operaciones también deberían ser Ya. capaces de hacerlo. ¿Ya? Supongamos que tengo esta lista de números y después que está la lista creada yo quiero tirar los pares a otra lista nueva. Ernesto, dime. ¿Qué no se entendió? El colegio. El colegio estaba mejor. ¿Por qué puso anterior? Ya, lo que hicimos fue lo siguiente. Esta es una lista doblemente enlazada. La doblemente Oye, pero enlazada aparte que esa puede comunicación, ir para o sea, un ese lado y para communicate in otro. English both orally and written, el examen de inglés no es oral. ¿Ya? ¿Y cómo funciona esto? Eso lo he escrito. Si mi lista, esto es una Sí. lista doble. Si mi lista doble que tiene este último, yo puedo partir del último y ir anterior a anterior. Con lo cual esta Ya. lista empieza a recorrerse en el sentido de Ya, último a ok. primero. Por eso es el anterior. Estábamos reacostumbrados en la lista simple a trabajar en base a los siguientes. Pero como esta es una lista doblemente enlazada, partí del último Ujú. para ir De de este. anterior a anterior, hasta eventualmente llegar al primero, y el anterior del primero es nada. Y, Eso fue lo que hicimos ahí. tipo, ¿Ya? chuta. Ya, y eso con quién lo tenemos que ver. Entonces lo que yo quería hacer ahora es, a partir de esta lista al azar, crear una lista nueva de solo los pares. ¿Ya? Sí, Entonces, hay, pero no hay. yo también puedo decir acá, Sí, lista pares es igual a una lista doble. sí. De Esta hecho, como lista todavía también pares estoy con un tema con el comité curricular, así es que no es completamente el nueva. único tema. Y voy a partir Que del último al primero necesito comité curricular por una cuestión y como no hay, y voy a entonces cae en decir, mí, fíjate. acá lo vamos a hacer.
Ya, pero if eh, actual.n módulo 2 igual 0, si eso es cierto, ya, ¿y cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuándo nos podemos juntar para eso? ¿ya? Entonces, si ese número es par, lo que yo voy a hacer es agregarlo a la lista de pares. Lista pares punto agrega último. ¿Y qué voy a agregar? Sí. Un número. ¿Con qué valor? Actual.n. Y Sí. Profe, ahí le puso guión, no punto. sí, estaba revisando el error. Ahí, perfecto, gracias. Con eso estoy agregando a mi lista de pares. Y Ya. eventualmente cuando esto termina, yo puedo decir Sí, po. actual es igual. Lista Ya, pero pares ojalá la próxima punto semana nos juntamos, ¿listinca? primero Dado que me... Sí, pues, dado que me tenéis que while pasar la semana. actual is not Ya. known, print No, en general estoy como bien, o sea, no tengo mucho. Que sea en la mañana, no, ojalá, actual.n en la mañana. y después avanzo. Actual Sí, igual. porque yo estoy... Actual punto ¿Por siguiente. qué? Ojo que aquí partí del primero y voy a ir de siguiente en siguiente. ¿Ya? Y por último, yo puedo decir print Ya. lista de Yo números en teoría estoy punto len trabajando 3 horas al día, en teoría. y lista de pares ¿Ah? punto len. Sí, pues porque estoy con natal todavía. Sí, ese. ¿Ya? Si ejecuto, No, ¿sabéis qué? No, es que me angustiaba entrar en diciembre con agregar noviembre, me angustiaba. último, Con todos los niños en la agrega, casa y agrega. sí, era distinto, Ya. sí, pero Entonces con tenemos, los niños ahí chuta, como con la no piscina se como nota ahí, la separación ¿cachai? acá. Y como yo Pero vamos encerrada, a tener no. Y un son 3 listado de horas, tampoco es los tanto. números al azar y eventualmente más Es que ese es abajo el problema. parten Sí, solo pares. Y me dice que hay 100 pero no he números y trabajado tanto más de 49 de las 3 esos horas, son porque pares. trato de no trabajar más de las 3 horas. Deja hacer una Sé lo separación. que no alcanzo a hacer, no lo alcanzo a hacer. Chao. Print. ¿Ah? No, Estoy mal para escribir. no, que no, trato de no cargarle las manos a la Connie, no. No, no estoy con clase. Inicio. Sí, exactamente, sí. Ahí. Entonces ahora se ve Sí. la separación entre los dos. De aquí Ya, para arriba son los números no al hay azar problema. de más de último a primero. Y aquí están Ya, los ok, números perfecto. pares Ya, y nos de, quedamos con pega con la Connie. De armar la de cuestión. primero Y a la Carmen se último. nos fue. ¿Ya? Y hay 44 pares. Se fijan que acá dos problemas completamente distintos que solamente se aplican Ya. en las listas simples, Ok, dobles y nodos. perfecto. O sea, yo no les estoy Ya. pidiendo programar Ya, esto, estén muy que es como la bien. parte difícil del proceso. Le estoy pidiendo Igualmente, pues. aplicación. Ya, chao Carmen, que estés bien, qué bueno que ¿Ya? recogiste. Igual, chao. ¿Se entiende? ¿Preguntas que tengan? ¿Estamos bien? Ya pues. Bueno, quedan con el laboratorio para más rato. Los que del grupo del jueves, si se pueden sumar o ver el video para que avancen. Y esto entreguémoslo el miércoles. Profe, Dime. entonces el laboratorio
todos tenemos entrega el miércoles, igual que el laboratorio pasado. Sí. No sé si les acomodo ese formato, yo creo que sí. ¿Ya? Quedemos en eso, pues. Y nos vemos el viernes. Ya, para el control. Y el control con el mismo formato, o sea, estamos todos en clase, respondemos preguntas, qué sé yo, y tienen hasta la tarde para responder. ¿Les parece? Ya pues, Profe, dime. va a ser el mismo formato que la vez pasada, es decir, hasta las 9 de la noche aproximadamente, 9:10. Sí, Ya, sí, salvo obviamente el que justo se cayó el internet o no tenía disponible el computador o el teléfono, sí, ahí lo hablamos, pero en general la entrega hasta las 9. sí, sí, es que resulta que yo tengo clases, por ejemplo, hasta las 7 ¿Ya? el día viernes. Y la otra vez, si es que hubiese dado plazo hasta las 7 y tengo clases de corrido, no tengo ningún break entre medio. Sí, ojo que los laboratorios son un poco más pesados y por eso son varios días, pero los controles técnicamente son para hacerlos en la hora de clase, por dificultad, por extensión y todo. Entonces, eh, como que debiera bastarte con el tiempo de clase. ¿Ya? Lo que Claro. pasa es que, claro, de repente justo no tenía internet o qué sé yo. Entonces, o están más urgidos de otro ramo y prefieren privilegiar otro control. No sé si tienen control el viernes, pero... ¿Ya? Ya pues, quedamos en eso. Y cualquier pregunta al correo, vean los problemas, si no pueden acceder a los documentos. O sea, aquí es clave que estén trabajando con el archivo de clase Nodo. ¿Ya? Es clave que tengan acceso a este y lo entiendan y lo puedan manejar bien. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, Chao, profe. profe. Chao, profe. Que estén muy bien.